Estados Unidos ha sido el escenario de una sucesión de acontecimientos espectaculares. Hoy, veremos los eventos recientes y las transformaciones notables en los Estados Unidos, desde la agitación económica hasta las maniobras políticas y la delicada naturaleza de la superpotencia global. Verás eventos increíbles que tienen lugar en el país económico más poderoso del mundo. ¿Estos sucesos significarán el fin de nosotros? ¿Influencia económica? ¿Podrán recuperar el equilibrio? Antes de que podamos responder, tenemos que averiguar qué pasó. Empecemos. Fitch Ratings, una reconocida firma de calificación crediticia, cuestionó recientemente a Estados Unidos y a su ciudadano número uno, el presidente Joe Biden, sobre la viabilidad financiera del país. But 24 hours ago it happened. Biden restructured the entire executive branch of the U.S. government to discriminate on the basis of immutable characteristics. Cuando la agencia de calificación crediticia eligió poner a Estados Unidos, fue noticia. La calificación AA de la deuda del gobierno está bajo revisión, enviando ondas de choque a lo largo del panorama económico. La decisión de Fitch Ratings de ensombrecer a Estados Unidos. La calificación de la deuda del gobierno es el resultado de continuas maniobras políticas entre la Casa Blanca y el Congreso, especialmente en el polémico tema de aumentar el techo de la deuda. En caso de que se esté preguntando qué queremos decir con límite de deuda, se refiere a la cantidad máxima de deuda en la que puede incurrir Estados Unidos. El gobierno puede legítimamente pedir dinero prestado para financiar sus actividades. With a trend that we have noticed that might be worth knowing about, and it has to do with the dollar. For nearly 80 years since the end of the Second World War, the US dollar has effectively been the currency of the world for our entire lifetimes. Establecimos el límite de deuda, o techo. Congreso en 1917, durante la Primera Guerra Mundial. El objetivo era hacer que el gobierno federal fuera más prudente económicamente. Sin embargo, en lugar de nosotros, al encontrar nuevos medios para pagar sus operaciones, el gobierno ha recurrido con frecuencia a elevar su techo de deuda cada vez que se acerca a, por ejemplo, Estados Unidos ha aumentado su techo de deuda al menos 2 veces en el siglo XX y nunca lo ha reducido. En realidad, de 1962 a 2011, el gobierno federal elevó el techo de la deuda 74 veces, incluidas la asombrosa cantidad de 18 veces bajo el expresidente Ronald Reagan, 8 veces bajo el presidente Bill Clinton, 7 veces bajo el presidente George W. Federal regulators have renamed it and taken it over, and that means an awful lot of people lost an awful lot of money. And no, most of that money was not insured, no matter what they tell you. Bush y 5 veces bajo el presidente Barack Obama. Si Estados Unidos alcanza su techo de deuda, el gobierno ya no podrá pedir prestado. Y, debido a que el gobierno tiene un déficit anual, se quedará sin fondos rápidamente después de alcanzar el límite. Podría incumplir temporalmente las responsabilidades. Si el Departamento del Tesoro no puede pedir prestados más fondos, los Estados Unidos pueden incumplir con las deudas pendientes y las agencias de calificación crediticia pueden reducir su calificación crediticia. Un default sería igualmente desastroso para los Estados Unidos. Economía, que ya está en la cuerda floja. Eso tendría una influencia perjudicial en el mercado extranjero además de la economía estadounidense. Mientras continúan las discusiones entre el gobierno de los Estados Unidos, el país se encuentra repentinamente acelerando hacia la fecha X. Es el momento en el que el gobierno supera su autoridad de endeudamiento legal de 35 billones. La política arriesgada en torno al techo de la deuda, así como el fracaso de las autoridades estadounidenses para resolver los problemas presupuestarios a mediano plazo del país, han creado preocupaciones sobre la solvencia crediticia del país. Según Fitch Ratings, los crecientes déficits presupuestarios y una creciente carga de deuda son preocupaciones negativas sustanciales. Fitch Ratings, por otro lado, sigue siendo optimista sobre un acuerdo antes de la fecha X. Pero, ¿qué pasa si no se llegó a una resolución antes de la fecha X? Implica que Estados Unidos debe asumir las consecuencias que no pueden exagerarse. There was virtually no place on the entire globe you could go that would turn down a 20. Andrew Jackson's face beside the famous seal of the US Treasury was probably America's best-known export, from Dar es Salaam to Sri Lanka to the smallest gold mining outpost in the Amazon basin. Para empezar, el Tesoro de los Estados Unidos, ampliamente considerado como el estándar de oro de la deuda soberana, puede experimentar liquidaciones tanto en los mercados de bonos como en los mercados bursátiles. Estos bonos sirven como un estándar para los mercados financieros mundiales, brindando a los inversores una oportunidad de inversión segura y protegida. Por ejemplo, en 2011, las calificaciones globales de S&P emoticono cara sacando lengua rebajaron la calificación de Estados Unidos. Los mercados bursátiles mundiales experimentaron fuertes caídas a AA+. Inesperadamente, los bonos del Tesoro subieron, mientras que el dólar se fortaleció frente a otras monedas. The dollar was universal, and not just universal in commerce, though the majority of international transactions were conducted in dollars, but universally held
as a long-term store of value globally. Como resultado, una reducción de las calificaciones de la deuda perturbaría esta base de confianza y estabilidad. Como resultado, la confianza de los inversores, base de la estabilidad económica, puede verse afectada. En otras palabras, los inversionistas extranjeros que poseen una cantidad considerable de la deuda de los Estados Unidos pueden sentirse aprensivos y buscar oportunidades de inversión alternativas, lo que podría conducir a salidas de capital de la nación. Además, la atmósfera financiera ahora es tensa. Las tasas a corto plazo en los Estados Unidos han aumentado en comparación con los activos a más largo plazo, lo que ha llevado a los administradores de dinero a alejar deliberadamente sus tenencias de valores vencidos. Because there were so many US dollars in circulation outside of the country, the cost of borrowing money inside the country remained artificially low. And that's one of the reasons that in this country, America, middle-class people could buy their own homes. La crisis de la deuda que se avecina arroja una sombra sobre la nación a principios de junio, lo que nos obliga a dudar de la estabilidad y la capacidad de recuperación del sistema financiero de los Estados Unidos. Además, los precios de los préstamos del gobierno pueden aumentar, lo que hace más costoso financiar operaciones continuas y satisfacer obligaciones financieras. Esto, a su vez, puede ejercer presión sobre el presupuesto, lo que resulta en una mayor carga de deuda para las generaciones futuras. Para ser honesto, las consecuencias de una caída en la calificación de la deuda van más allá de lo simbólico. No se limitaría al mercado de bonos del gobierno. Las ramificaciones seguramente se extenderían por todo el sector financiero. Los mercados de bonos y acciones pueden caer a medida que los inversores reevalúen sus carteras y cambien sus tolerancias de riesgo. La volatilidad del mercado podría tener consecuencias de gran alcance para los inversores individuales e institucionales. America printed the US dollar, we controlled the global reserve currency, and that meant that for us, money was cheap. We had privileges that nobody else in the world had. It's been very nice, but what would happen if it ended? Además, las liquidaciones de bonos y acciones aumentarían la incertidumbre económica, exacerbando las dificultades encontradas por las empresas y los consumidores. Erosionará la confianza de los inversores, endurecerá las condiciones crediticias y aumentará la volatilidad del mercado, sofocando así el desarrollo económico y contribuyendo a la pérdida de empleos y al menor gasto de los consumidores. Probablemente adivinen lo que sucedería si las discusiones en los Estados Unidos no salieran según lo planeado. Sin embargo, para comprender plenamente la gravedad de las actuales discusiones sobre el techo de la deuda y la posibilidad de una caída de la calificación, debemos investigar las circunstancias históricas que formaron el entorno económico de los Estados Unidos. Eso sucedió en 2011, en un momento crítico cuando Washington se vio envuelto en una lucha por aumentar el techo de la deuda. Las discusiones entre la Casa Blanca y el Congreso alcanzaron una etapa crucial a medida que se acercaba la fecha límite. You don't even really want to think about that because the consequences would be too ugly, really ugly. Finalmente se llegó a un compromiso bipartidista, elevando el techo de la deuda y evitando un incumplimiento. El acuerdo, sin embargo, no estuvo exento de repercusiones. Inmediatamente después de la resolución, una importante firma de calificación crediticia, S&P Global Ratings, hizo un movimiento sin precedentes al reducir la calificación crediticia de los Estados Unidos de AAA. La calificación sacudió los mercados financieros mundiales y provocó un acalorado debate entre políticos y académicos por igual. Los republicanos y los críticos de la administración de Obama intentaron culpar a la degradación. These policies have driven Russia, China, India, Turkey, and other countries to accelerate their flight from the US dollar. Now, to be clear, that's the majority of the global economy. Mientras las consecuencias de esta decisión se desarrollaban frente a nuestros ojos. Cuando los mercados financieros cayeron bruscamente después de la rebaja. Los inversores estaban preocupados por las ramificaciones de una peor calificación crediticia para la economía más grande del mundo. Cuando los actores del mercado lidiaron con las posibles ramificaciones y modificaron sus planes de inversión de manera adecuada, la incertidumbre y el pánico se extendieron como la pólvora. Sorprendentemente, hubo una consecuencia inesperada dentro de la agitación del mercado. Los Estados Unidos. El dólar, que con frecuencia se considera una moneda de refugio seguro, ha ganado terreno frente a otras monedas importantes. Los inversores buscaron refugio en la relativa estabilidad de Estados Unidos. La economía está aumentando la demanda del dólar. But what do you think happened next as we were jumping up and down and talking about Winston Churchill? Well, smart foreigners, and there are some, believe it or not, started to dump the US dollar. Why? Because the US dollar was no longer a reliable store of value. A pesar de la degradación, los acontecimientos de 2011 actuaron como un recordatorio devastador de la interconectividad del sistema financiero mundial.
La rebaja de calificación por parte de S&P Global Ratings demuestra la importancia de la solvencia y el papel de Estados Unidos como piedra angular de la estabilidad económica mundial. Demostró cuán frágil es el sistema financiero y cómo su efecto dominó puede extenderse a muchos otros países. Como resultado, debemos tener en cuenta que las ramificaciones de una rebaja de la calificación de la deuda van mucho más allá de las estadísticas y las cifras. Tienen un impacto en el comportamiento de los inversores y tienen la capacidad de transformar el entorno económico global. Mientras continúa la tormenta de discusiones, volvamos al presente y examinemos la condición actual de los acontecimientos en torno al techo de la deuda. Las autoridades están actualmente involucradas en acaloradas negociaciones a puerta cerrada para manejar la próxima crisis del techo de la deuda. El tiempo corre y la presión para encontrar una solución aumenta con cada día que pasa. La fecha X, el momento en que la capacidad de endeudamiento legal del gobierno se cede formalmente, se acerca rápidamente. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha designado el 1 de junio como una fecha clave, pero muchos creen que el gobierno puede tener algunos días más para maniobrar mediante el uso de medidas extraordinarias. Sin embargo, a pesar de la aceptación generalizada de la necesidad de un acuerdo, han surgido divisiones y obstáculos significativos, lo que ralentiza el progreso. Ambas partes lucharon con el delicado equilibrio entre la disciplina económica y el cumplimiento de las responsabilidades financieras de la nación. Las visiones opuestas de recortes de gastos y la dirección futura de la economía han producido un campo de batalla de ideas y agendas. Or what if you accidentally criticized transgender theology and irritated the Human Rights Campaign? Well, the US government might denounce you as immoral and then confiscate all your money. Salvar estas divisiones y encontrar un terreno común es un esfuerzo difícil. Las maniobras políticas, las divisiones ideológicas y la amenaza siempre presente de la opinión pública crean una intrincada red de complejidad. Cuando los formuladores de políticas negocian el peligroso terreno de la confianza pública y la estabilidad económica a largo plazo, el compromiso se convierte en una necesidad y un baile delicado. La conclusión de estas discusiones tendrá consecuencias de gran alcance para el país en su conjunto. Las decisiones tomadas en Washington tendrán eco en toda la economía, afectando a las empresas, los empleados y el bienestar financiero de innumerables personas. La falta de extensión del techo de la deuda puede tener serias implicaciones, incluidas demoras en los servicios gubernamentales, mayores costos de endeudamiento y una reputación dañada en el ámbito mundial. Reina la incertidumbre a medida que negociamos los giros y vueltas de estas conversaciones. Sin embargo, el camino a seguir está cargado de problemas y decisiones críticas que influirán en el futuro del país. La presión para encontrar una solución crece más con cada día que pasa, a medida que las repercusiones de la demora se hacen evidentes. Y, por supuesto, los mercados financieros han tomado nota de la vorágine de incertidumbre que rodea a la crisis del límite de deuda más que casi nadie. En las últimas semanas se han producido cambios significativos en las tasas a corto plazo, lo que muestra la creciente preocupación entre los inversores a medida que se acerca la fecha X. Los actores del mercado están monitoreando atentamente los desarrollos, buscando pistas e información sobre los resultados probables. Los administradores de dinero responsables de proteger el patrimonio de sus clientes están realizando cambios inteligentes en previsión de la incertidumbre futura. Estas modificaciones implican desplazar sus tenencias de activos vencidos que se encuentran dentro del periodo importante anterior a la fecha X. Esta maniobra estratégica está destinada a reducir los posibles peligros y mantener la estabilidad ante posibles trastornos, la posibilidad inminente de una rebaja de la calificación de la deuda, así como las ramificaciones de la misma, ha hecho que los inversores reevalúen su estrategia. En momentos de incertidumbre, navegar por el delicado equilibrio entre riesgo y recompensa se vuelve cada vez más difícil. Las carteras de inversiones están siendo examinadas, sometidas a pruebas de estrés y modificadas para reflejar el escenario cambiante. En tiempos de turbulencias económicas, los inversores suelen buscar refugio en lo que consideran refugios seguros. Esta huida hacia la calidad puede presentarse de diversas maneras, incluida una mayor demanda de clases de activos específicas o un cambio hacia vehículos de inversión menos volátiles. El deseo de estabilidad frente a una tormenta de incertidumbres tiene el potencial de cambiar el entorno de inversión. La influencia potencial en las estrategias y carteras de inversión es enorme. Los actores del mercado examinan cuidadosamente los peligros y las posibilidades que se avecinan a medida que avanzan las discusiones. Mira hacia adelante. Las conclusiones de estos debates podrían tener consecuencias de gran alcance para los inversores, con efectos en todos los sectores y clases de activos. Por lo tanto, los inversores deben estar atentos, adaptarse y estar bien informados ante tal imprevisibilidad. Para navegar por lo desconocido, se requiere un estudio exhaustivo, un análisis de riesgos detallado y una perspectiva a largo plazo.
Mientras la tormenta continúa, los inversores inteligentes pueden encontrar valor y beneficio en las dislocaciones del mercado. A medida que se acerca la fecha límite, se desarrollan varios escenarios, cada uno con su propio conjunto de posibles resultados. El escenario ideal comprende una pronta solución antes de la importante fecha límite, en la que la Casa Blanca y el Congreso negocien un acuerdo de mutuo acuerdo para aumentar el techo de la deuda. Este resultado daría una estabilidad muy necesaria, calmaría las ansiedades en los mercados financieros y mantendría a Estados Unidos. La calificación de la deuda del gobierno es AAA. Un acuerdo exitoso no solo evitaría una rebaja de la calificación de la deuda, sino que también restablecería la confianza en los Estados Unidos. Economía. Los mercados pueden respirar aliviados, con efectos pasivos tanto en los mercados de bonos como en los de valores. La moral de los inversores puede mejorar, lo que resultará en un crecimiento económico y una mayor estabilidad. Por otro lado, el fracaso en lograr un acuerdo tendría serias implicaciones. Una caída en las calificaciones de la deuda podría convertirse en una realidad, amenazando los cimientos de los Estados Unidos. La economía global y los mercados financieros. Las consecuencias podrían ser de gran alcance. Las fronteras están afectando la confianza de los inversores y provocando liquidaciones tanto en los mercados de bonos como en los de valores. Las consecuencias para la economía estadounidense serían sustanciales. La falta de aumento del techo de la deuda podría provocar interrupciones significativas, como posibles cierres del gobierno, retrasos en los pagos y una pérdida de confianza en la capacidad del gobierno para administrar sus finanzas. Esto podría sofocar el desarrollo económico, elevar los precios de los préstamos y sofocar la inversión y la creación de empleo. En caso de que no se logre un acuerdo, es probable que los mercados financieros soporten más volatilidad e incertidumbre. Los rendimientos de los bonos pueden aumentar como resultado de un mayor riesgo percibido, mientras que los mercados bursátiles pueden caer a medida que se deteriora el estado de ánimo de los inversores. Cuando las economías interdependientes reaccionan a los acontecimientos en desarrollo, las repercusiones pueden verse a nivel internacional. Desde un punto de vista global, las ramificaciones son de gran alcance. Al ser una potencia económica importante, Estados Unidos desempeña un papel importante en el sistema financiero mundial. Cualquier perturbación en su estabilidad y solvencia crediticia podría tener un efecto dominó en los mercados mundiales, perjudicando el comercio, los flujos de inversión y la cooperación económica. A pesar de estas preocupaciones, es crucial recordar que los mercados financieros son dinámicos y robustos. Los actores del mercado, incluidos los gobiernos, los bancos centrales y los inversores, pueden responder y adaptarse a las condiciones cambiantes. Además, Estados Unidos tiene un historial de navegación a través de condiciones económicas difíciles, utilizando una variedad de estrategias para reducir los riesgos y restaurar la estabilidad. Como resultado, debemos estar atentos, conscientes y listos. En estos tiempos de agitación y transición, debemos entender que las decisiones que se toman en los pasillos del poder tienen consecuencias de gran alcance, no solo para la economía y los mercados financieros, sino también para la vida de las personas y las comunidades. Ahora, dado todo lo que hemos hablado hasta ahora, proporcione sus pensamientos sobre la pregunta original. ¿Significarían estos acontecimientos el fin del poder económico de los Estados Unidos? Las demandas civiles se han convertido en una de las herramientas con las que utilizan el sistema legal para reprimir a sus críticos. Cuando una persona puede presentar una demanda civil contra otra, sin la debida verificación de los motivos, se abre la puerta a procesos de demanda masiva. Obviamente, algunos grupos u organizaciones con recursos significativos lo aprovechan para su propio beneficio. Financian procesos judiciales destinados a ahogar los votos de los opositores o imponer multas enormes para romper el espíritu de los ciudadanos activos. Así es como los neoliberalistas intentan crear miedo y ansiedad entre aquellos que creen en los principios de libertad, justicia y verdad. Su deseo de suprimir la libertad de expresión y la libertad de pensamiento muestra lo difícil que es para ellos demostrar que tienen razón en un debate abierto. Prefieren permanecer en silencio y usar el poder del dinero y la influencia para convencer al público de su versión de la verdad. Pero nuestra América no es solo una lucha en los tribunales. Activistas civiles, periodistas, políticos y simplemente personas indiferentes se unen para hablar contra el acoso y la arbitrariedad. Hablan abiertamente sobre sus creencias, sus voces suenan más fuertes, sus mensajes llegan a muchas personas gracias a las redes sociales y otras herramientas de comunicación. El establishment neoliberal, a pesar de las protestas y el descontento, no muestra arrepentimiento ni tendencia a cambiar sus métodos. Se sienten casi divinos y están seguros de su infalibilidad. En lugar de discutir abiertamente y justificar sus posiciones, continúan usando la violencia y reprimiendo a quienes se interponen en su camino. Con gran cinismo y frialdad, incluso presagian la violencia en el futuro.
Sus planes y esquemas serán revelados al público, pero no tienen remordimientos ni dudas. Por el contrario, solo acelerarán sus acciones, lo que llevará a más violencia. Esta tendencia a la violencia se extiende a diversos sectores de la sociedad. Por ejemplo, la administración de Biden ha estado seleccionando jueces federales en los últimos 2 años, no en función de su competencia, sino únicamente en función de su apariencia. Esto es preocupante y causa audiencias dolorosas en su aprobación. De hecho, si no existe el Estado de Derecho y su aplicación equitativa, los derechos civiles se ven amenazados. La ideología trans pretende dominar la naturaleza misma. Podemos cambiar la identidad con la que nacimos, te dirán con confianza en los ojos locos. Los cristianos nunca estarán de acuerdo con esta afirmación, porque creen que solo Dios tiene tales poderes. Esta renuencia a estar de acuerdo, esta incapacidad para reconocer el poder de las personas transgénero sobre la naturaleza, incita y enfurece a algunos miembros de la comunidad transgénero. Las personas que creen que son Dios no pueden soportar el recordatorio de que no lo son. El cristianismo y la ortodoxia transgénero son teologías completamente incompatibles. Nunca podrán reconciliarse. Están en camino de chocar entre sí.